Eso sí. Bueno, chicos, yo les presento a mi amiga, a la sister Peggy. Yo la conocí hace, no sé, 5, 6, 7 años en El Salvador. Ella, bueno, ella me impactó mucho. Es un amor, ¿ya? Es el amor de Dios andante en la tierra. Muy inspiradora ella. Y pues ella les va a hablar un poco en español, un poco en inglés, un poco de Spanglish, ya una mezcla de su vida y de sus experiencias, y quiero que ustedes escuchen y que le hagan preguntas para conocerla, porque es de las personas más maravillosas de la vida mía y quiero compartir esa maravilla con ustedes. Pueden quizás presentarse a Sister Peggy para que vayan conociéndola antes de que ella se ponga a hablar. ¿Dale? Porfa. Sí. Eso Yo quiere puedo. decir que Mary, Aiden, Eamon y Anthony van a presentarse algo ya a la Sister Peggy. Entonces, deme sus nombres, jóvenes. Yo Pues, puedo leer ahorita. perfecto. Madeline. Peggy, sí, yo soy Madeline. Y yo soy... Ajá. Ya estamos juntos en la biblioteca ahora y estoy muy emocionada a conocerte porque Richard tiene muchas cosas muy maravillosas para decir sobre tú. Gracias, Madeline. Ajá. ¿Y cuál es su especialidad en la universidad? ¿Qué está estudiando? Biología y también español. Ah, Y qué yo soy... maravilloso. Usted habla mejor en español que Peggy. Ajá. Y, ajá. ¿Cómo no? ¿Y Y usted, joven? estudio finanzas y español Finanzas. también. Ajá. Ay, qué maravilloso. Finanzas. Puede ayudarme para buscar fondos para Centro Arte y para La Paz. ¿No tiene un tío rico? ¿No? ¿O una tía rica? ¿No? No, Por ayudarme, puchica. Usted está pagando su cosas de canillas, quizás su tuición, etcétera, eso sí. Pero cuando tiene 30 años, quizás puede donar algo al Salvador, ¿ok? Quizás su presencia como voluntario, ¿ok? Y, Eamon, Hola, Sister ¿cómo Peggy. está? Usted estaba comiendo un buen desayuno, por eso estaba un poco tarde. ¿Qué tenía para su desayuno? Lo siento, tenía la clase. Nah, ya. Me gusta su nombre. Ah, ¿Usted es de Irlanda? creo que sí. Ah, ok, Amen. ¿Y está estudiando Ah, su especialidad? estudio educación, inglés y español. Ah, qué bueno, quiere ser maestro. Ay, este es mi corazón. Y Anthony, usted, ¿cómo está? Hola, bien, muy bien. También estoy emocionado y no sé, estoy estudiando química en español, Ay, química. química C. Ajá, qué interesante, le gusta ciencias. Es muy difícil, pero Ajá, entonces tenemos una distinta grupo de especialidades diferentes, pero todo en el mismo. ¿Y qué está estudiando usted, Richard? Nunca estamos terminando estudios. ¿Qué libro está leyendo? ¿En Ay, inglés o en español? bueno, yo Ah, leí un libro en italiano, de hecho, ay, que Dios mío, yo estoy impresionada. ¿Ustedes? ¿Sí o no? están ¿Le impresionados gusta? conmigo. Ellos no saben tú. Ah, un Ay, libro sobre la migración africana a Italia, sí. ay, sí. Mire, qué problema tenemos con migración. Yo quiero decirle, mi voz está bien para ustedes, ¿ok? Mira, yo estoy pensando siempre en eso, por la situación de la cantidad de salvadoreños, usted sabe. Porque, momentito, hay bulla en la calle.
Ese es el método de propaganda en países como aquí. Los carros están pasando con micrófonos, anunciando todo, porque bastante gente no puede leer, ¿me entiendo? Entonces, pero mira, yo estaba pensando, yo voy a dar un ejemplo de migración. Tenemos aquí una clínica y una parroquia en Michigan está ayudando para el pago de 2 médicos en la clínica por años. Y yo invité esta ayuda de la parroquia, pero ahorita la parroquia van a cerrar. Hola, John. ¿Cómo está el presidente? Yo estoy impresionada. Ajá. Dando un ejemplo de la situación de migración que está haciendo adentro a mí este momento. Mira, esta parroquia van a cerrar. Esta parroquia estaba ayudando los sacerdotes, estaba ayudando por sus palabras sobre el proyecto aquí y años, más de quizás 15 años, está con esta clínica ayudando gente con la ayuda del pago de los médicos. Pero el diócesis van a cerrar esta parroquia. No hay suficientes padres, quizás sacerdotes, o no hay mucha gente asistiendo, pero van a cerrar. Eso significa, wow, ¿qué van a pasar en esta clínica? Esa es la situación. Algunas mire, yo voy a decir, toda la gente en los estados está pensando, ay, qué lástima, este problema de migración. Pero necesitamos distinguir, jóvenes, entre deseos, ojalá el gobierno, ojalá, I wish somebody would take care of this, distinguir deseos y mi voluntad. ¿Qué voy a hacer? Quizás yo puedo, Peggy, ir a Michigan y hablar en algunas parroquias para decirle, tenemos un problema. Pues mira, si la gente puede continuar con buena salud, quizás no quiere ir. Quizás ellos pueden recibir atención satisfactoria. Ajá, y no necesita migrar. Necesitamos preguntar, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, Peggy, yo podría hablar con algunas parroquias y decir, deme 2 colectas solamente al año y quizás podemos pagar con 3 parroquias para solo 2 colectas, un poquito para mantener el servicio de salud en esta clínica. Puede entender, yo voy a decirle como persona, ¿qué voy a hacer para ayudar? Hablar sobre la necesidad en otros lugares. ¿Me entienden? No solamente, mi deseo es para borrar el problema. Mira, su profesor está estudiando migración a Italia, a Europa. Todos necesitamos pensar mejor en qué manera puedo ayudar. Puede ayudar solamente para diciendo, yo pienso que cosas de servicios pueden continuar si podemos buscar métodos para mantener ayuda suficiente y hablar con el gobierno también. Pero eso es importante, el distinguir mi deseo y mi voluntad. Mi deseo es no para todo resolver. Mi voluntad es yo voy a hacer mi parte chiquitita. Pero si todos están chiquititas, vamos a gastar algo. ¿Me entiende? ¿Cómo está el presidente? ¿Bien? Can you hear me, John? Yes. Okay. Yeah. How's your family? I'm still Family- in time. The family is great. I'm glad. Yes, everyone's good, Peggy. Okay, good. I'm happy. Give them big hugs for me. Okay. They all send their love. Okay. I've been Sister here for a Peggy, you long will time. appreciate this. What's that? John is taking Spanish 103 with me. He is learning I'm Spanish. happy. I'm happy. Okay.
I gotta stay busy in retirement, Peggy. Excelente. Puede venir aquí, es más fácil. Si usted, yo voy a decirle a solo 4 estudiantes, este es más íntimo, esta clase. Ustedes pueden venir para un mes durante su vacación y hablar 24 horas en español. Ese es el único método. Insertar usted aquí puede ayudar totalmente. Van a estar rápido. Y mire, si usted tiene su especialidad y español, es más seguro usted van a tener buen trabajo. Hay muchos espacios abiertos con gente que tiene o son bilingües. ¿Me entiende? No solamente para visitar sus otros países para hablar en español, puede hacer eso, pero puede estudiar aquí. Tenemos una escuela excelente y es más barato aquí que los estados insertar acá. Entonces, pero yo estoy aquí en Centro Arte para la Paz y aquí somos un lugar de sanación, un lugar para sanarnos, heal us de muchos traumas. Ustedes tienen trauma. Un trauma es, ay, Dios mío, ¿qué podemos hacer? Porque mi papi tiene cáncer, mi mamá está enferma. Hay traumas, hay cosas para darnos ansiedad. Yo estoy en un lugar donde teníamos una guerra civil o revolución y yo estoy trabajando con jóvenes que no tienen muchas opciones. Usted puede ver Ucrania en el tele y toda la destrucción está pasando allá, los edificios, etc. Pero no puede ver, pero usted puede ver adentro de las personas la ansiedad ellos tienen, las pérdidas, el miedo y el sufrimiento del alma, of the soul. Después todos van a estar preocupados porque ellos no quieren enfocar en la tristeza, pero no podemos borrar. We can't erase memorias. Sus memorias son suyas. No puede borrar. Or we can't put memorias en el cementerio. Podemos decirle, yo no puedo borrar, pero yo no voy a pensar. Necesitamos aceptar. Y eso, pero necesitamos manejar nuestras memorias. Podemos, por ejemplo, pensar, hubo héroes y heroínas tratando de hacer algo y sufrimos mucho, pero yo voy a continuar a descubrir, I'm going to continue to discover the gift of being human, el don de ser persona. Yo voy a descubrir con toda mi vida, con todas mis memorias, algunas muy fuertes, todavía yo tengo talentos. Yo voy a desarrollar mis talentos. I'm going to develop my gifts. I can discover what I can do, okay, and be happy. Mira, entonces, por ejemplo, aquí decidimos 2 hermanas para usar artes para enfocar en nuestros talentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo expresar usando colores. Cada arte son palabras. Por ejemplo, los colores son palabras. Los tonos de música son palabras. Estamos expresando a mí misma, a audiencias. Por ejemplo, si yo tengo una obra de óleos, yo voy a poner en la pared para toda la gente puede ver que está mirando a mí adentro. Mira, usted necesita pensar más abundante sobre qué es arte.
por ejemplo, la Biblia es puro arte, las palabras, la poesía. Necesitamos escuchar. Los rituales en las iglesias. Cada uno es es como bailes, expresando, usando poesía, usando colores, meditando como los budistas. Ellos están pensando en cosas cercanas o cosas ellos leo. Mira, solo eso, no solo eso es música. Mi música es mis sentimientos. Por ejemplo, yo no puedo tocar ningún instrumento, pero los instrumentos están tocando a mí. Cuando yo estoy escuchando los pianistas avanzados en esta escuela, ellos están tocando yo tengo movimiento diferente en mi cuerpo. Por ejemplo, otro día, un muchacho estaba aprendiendo en el piano para usar el pedal y estas cosas para los pies. Y cuando estaba tocando sin el uso del pedal, era más o menos lo mismo. Pero cuando él estaba aprendiendo el pedal, yo podía sentir emociones adentro y los otros estudiantes también. Y ellos están diciendo, ¿qué pasa? ¿En qué manera podemos expresar la diferencia? Y yo mencioné, mira, es como un beso a su primo o un beso a su novio. Qué diferente. Puede escuchar, pero puede sentir algo diferente. ¿Me entiendo? Usted necesita caminar como un artista, ver qué está adentro de las cosas. Mira el árbol y toda la belleza del árbol o de una pequeña pájaro en el árbol. Puede ver los colores. Usted van a I got a gozar little tape right mejor. now too. Ajá. ¿Qué pasa? John is lost. ¿Qué pasa, John? Can you hear me? No? I'm not good at this either. Ya se fue, ya se fue. Creo que lees mucho el español, pero bueno, seguimos. Okay? Now I hear you very loud. But can you hear me? Sí. ¿Puede oírme? Okay. Entonces, yo estoy con jóvenes aquí que es real, tiene todavía pocas opciones. They have few choices. But I'll tell, did he go? Oh, he left. Oh, okay. Oh, we're free. Entonces, what was I saying now? I have students here who really still live without many options. You know, they at least now, some of them have gone to college. Ellos están regresando con sus estudios y está trabajando para mí ahorita, conmigo, porque no hay mucho trabajo después de la guerra en esta zona. Pero hay servicios. Tenemos, por ejemplo, restaurantes. La gente está visitando porque tenemos muchos talentos de arte, de música. Tenemos una historia. La gente quiere saber qué pasó en El Salvador durante el tiempo cuando mataron algunas monjitas, por ejemplo. 2 sisters were murdered here porque ellos estaban en medio de la guerra. Entonces, tenemos mucha gente investigando. Cuando usted va a pasar a otros países, usted tiene mucho interés en la historia antes, como un buen turista, para saber dónde me voy. Necesitamos hacer eso con nuestra historia en los estados. Yo estoy ahorita muy interesada en memoria histórica. Al mismo tiempo, cuando ustedes en los estados no están permitiendo los libros sobre la guerra civil allá.
o los de nuestras historias. Estamos sacando los libros y necesitamos saber nuestros errores como un país. Mira, ojalá usted se fue para ver dos movies, dos cines, dos películas. ¿Usted se fue para ver Barbie? No, nadie aquí, no, mira, eso es criticando. ¿Qué pasó cuando estamos tocando la mente de chicas? Yo podría hablar sobre eso. ¿Qué otra cine está ahorita, película ahorita, está comentando sobre bombas, bomba atómica? ¿Sabe cómo se llama esta película? Oppenheimer. Oppenheimer. Oppenheimer, absolutamente. Mira, nosotros nunca pasamos a una película, pero era necesario para mí ir con todos mis trabajadores para ver esta película, porque esta película está notando por qué tenemos mucha ansiedad, mucho trauma, muchos miedos que no son necesarios, porque ahorita hay dos opciones. Podemos tener evolución o extinción. We can keep evolving or we can blow up the planet. Cada persona vivimos juntos con muchos problemas. Yo tengo miedo que este huracán van a afectar los Estados Unidos. Nuestro huracán nuevo se llama Lee. Quizás afecta su área. Ajá. Entonces hay en Libia ahorita más de 5,000 personas murieron porque dos dams no podrían mantener todo el agua. Estaba previendo para pasar en los ríos. Más de 5,000 porque the dams broke. Ajá. Mira, a saber, ustedes muy cerrada esta gran cascada, a saber, estudiar. ¿En qué manera estamos inspeccionando todos los efectos de cual clima? Por ejemplo, tornados son más frecuentes, incendios son más frecuentes. Por eso estamos un poco nerviosos y necesitamos no tomar medicina para calmarnos. Mire, necesitamos examinar qué significa este don de ser personas. Mira, significa somos relacionadas. Estamos en una época donde estamos durmiendo en el mito de separación. Pero Papa Francisco está diciendo, mira, somos conectadas. Tenemos la misma ADN por el creador o la fuerza de energía o la gran sopla. Necesitamos ampliar nuestra idea sobre qué significa este don de persona. Significa no somos enemigos o rivales, somos diferentes, sí, pero no somos enemigos. Ahorita mi país es mejor porque yo tengo las más bombas atómicas. Mire, en deporte estamos usando el lenguaje que es lleno con violencia. Vamos a matar a este equipo. Mira, deporte es para gozar, para ganar, pero no para aborar este equipo con nuestras palabras. ¿Me entiende? Por eso yo estoy alegre. Yo vivo aquí para tener la experiencia de una guerra. Queríamos cambios, pero cambios sin violencia.
Usted necesita cambiar sus propios deseos. Y eso es meditación. Usted necesita tener momentos de silencio. Cuando usted está con su teléfono, usted me van a decir, yo estoy sola. No está sola. Está diciendo, hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que está absorbiendo mi mentalidad. Yo no puedo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy después de mi graduación? ¿Quién soy yo ahorita? Después, esta clase de español, ¿van a continuar? ¿Van a estudiar? Mira, qué lástima. Yo tengo muchos años, 84. Y cuando yo celebré 80 años, yo estaba súper alegre. Yo estaba, durante COVID, era solo yo y mi perra. Y todavía solo nosotros dos. En mi meditación en la mañana, yo estoy hablando en voz alta, out loud. It's just me and my dog. I can talk out loud. Nadie van a think I'm crazy. Pero yo estaba diciendo, Peggy, I said out loud, I'm still Peggy. After 80, I'm still Peggy. What? I want to be more Peggy. I want to continue to wonder, to struggle, and to grow. I want to keep learning. ¿Quién soy yo ahorita? Después de COVID, por ejemplo. Examinar quién soy después de sus experiencias. Por eso es bueno para usted leer, visitar otras. No necesita pagar aviones para visitar lugares. Solamente necesitamos leer o mirar películas. Tener más, la mayoría de experiencias puede tener. Entonces, yo pienso que yo estoy hablando mucho más con mí misma. Y yo tengo muchas experiencias. Imagínate, 84 años y yo estoy celebrando la pérdida de mi hermano. Él murió con SIDA. Yo he visto a mi hermano buscando, ¿quién soy yo? Mi hermano, un hombre gay hace años, nadie estaba hablando, él no tenía la libertad para expresar porque no sabía suficiente. Y él murió cuando no hubo todavía medicina. Y yo estoy pensando algunas veces, él, por su experiencia difícil, honestamente descubriendo su identidad, él me dio mucha información sobre la importancia para mí aceptar y abrazar gente para todo su trabajo, descubriendo quién soy yo, how difficult it was for him to live who he was, but it taught me that I have to accept every person buscando their identity, helping them discover. Okay, what am I trying to say to you? I'm trying to say, know who you are, become who you want to be, examine why do you want to be. Hopefully you're not going to say, I want to be the richest man in the world. Look at the problems that guy Musk has and all these other really rich people, what responsibilities they have. That's what that movie is all about. Scientists struggling. Do I want to really touch this, what I've discovered, when it's really not going to bring the best out of anything? Because it's going to be done only with violence. And what's my deepest feelings about that? And maybe what we have to do, what happened to me here, I realized that sometimes we really weren't using the word God correctly. You know, the word God is, we have to be very careful. The word God really stands for mystery.
all of my life, I've been searching to understand el misterio de la vida, the mystery. You know, you keep asking, what is it all about? What does it mean to be a person? Who's going to help me? I've got to find a lover to help me. I need at least 5 or 6 good buddies, plus somebody really intimate. We can't do it alone, you know? And you can't lock God into one religion or into a box or into a man, even a gender. Whenever we think of God, we think of an old man and he's got to be white with a beard sitting on a cloud. And God is this grand mystery. And I think the Apostle John said it so correctly for me. He said, God is love. God is this enormous desire to express beauty and the universe, the cosmos. And we're part of continuing evolution. You have the power to see, it's all about accepting we're all connected together. We really can change this planet, and I have to do my share. That parish is closing. It's not going to be able, but it's going to teach me if I can make better through an action, healthcare, or respond, even if it's only a few times when it's terrible, to relief funds. Or, you know, right now, the country of Haiti, I don't know how we can save that. I don't know how we can. You got to think small if to do it, to start, and then find programs, you know. And that's why I think if you're studying another language, it means you're going to enter into, where is it all spoken? How did they become nations? From whom were they? What are their ancestors? And the ancestral expressions, are they going to have good memoria historica and not try to erase what really belongs to them? You know, we're discovering it's important for us to know what the North American Indians' traditions were. They were artfully living. They were trying to express in dance and in paintings and drawings and in song. We really need to know, what are we standing on? And you know, and how can we stand without the violence? Knowing, how can we have science helping us? Right now, everybody is talking about RE. Artificial intelligence. Cuidado. Let's examine it. What are we going to lose? Again, start talking to yourself. Not that we're going to solve all the problems, but you will be focusing on what it really means to be a person, to move this planet more firmly into the dream of the Creator, that it would flourish. See, I begin to think of the universe as the ecstasy of God. El universo es el éxtasis de Dios. It's the beauty. That's why, you know, it's healing to look at the moon rising. It's healing to watch the moon closing up on this universe in the evening. It's even more beautiful if you're with someone that holds you dear, because you feel each other's emotional responses to the beauty. You know, there's one theologian who says, God is the sap of life, the juice, the life force of everything, the life force of my dog, the life force of the trees, the life force of Peggy. Yo estoy haciendo presente mi inner fuerza de la vida. ¿Me entiende? Ajá. Entonces, yo descubrí eso después de una guerra, porque necesitamos asegurar
Dios tiene amor. Amor es movimiento. It's a verb. It's not a noun. Love is a verb. Love is the way you touch. Amor es en la manera que usted está tocando. Yo estoy tocando mi perra. Yo estoy tocando. Amor no es para violar. It isn't to violate. It is tenderness, tenura. Start using words, emotional words about Spanish or in Spanish. Start using those kinds of words, tenura, tenderness. Start using words that have you feeling a language. You know, don't just memorize. Use words that are connected with a moment. You know, let me share something with you. When I came here, cuando yo llegué aquí, yo decidí, yo no voy a decirle mi nombre es Margarita a la gente. No, nadie, no me gusta mi nombre formal. Mi nombre es Peggy. Entonces, hermana Peggy aquí. Entonces, yo estaba diciendo a mí misma, yo voy a estudiar otro lenguaje. Yo no sabía nada de español. Solo Dios y gracias. Buenos días cuando yo llegué. Pero yo decidí, no, yo voy a aprender mucho inglés. Ellos pueden aprender Peggy. Un día, alguien vino a la casa. Estaba diciendo, ¿quiere hablar con hermana Pepsi? Ella tenía Peggy, era Pepsi. Ajá. Entonces la hermana Carolina, Pepsi, chica pues. Entonces ella vino para decirme, Peggy, alguien está buscando a usted, buscando Pepsi. Entonces yo fui a la puerta y yo le dije a la mujer, Pepsi no, Pilsner sí. Pilsner es el nombre de nuestra cerveza. Entonces yo estaba diciendo, Pepsi, soda de Pepsi, no. Pilsner, cerveza de Pilsner, sí. Usted puede llamarme hermana Pilsner, ¿me entiende? Yo nunca voy a olvidar esta experiencia cuando yo estoy mirando como viejita ahorita, porque yo tengo 37 años viviendo aquí, ¿ok? Cuando estamos mirando, estamos chistando con nuestros ojos. Pepsi, Pilsner. La gente tiene la idea, somos locos en la calle, pero eso es verdad. Yo voy a recordar experiencias con sus palabras. Qué guapo, qué bueno, mira, usted van a sentir el lenguaje, el idioma, conectarlas con experiencias, ¿me entiende? Yo estoy alegre, yo vine aquí, pero yo estoy alegre, yo estoy de los estados siempre. Yo estoy más cerquita algunas veces con mis hermanas de la caridad porque yo estoy un poco triste, yo no puedo hablar, pero ahorita con WhatsApp yo puedo hablar también. ¿Me entiende? Qué lástima mi mamá, mi papá y mi hermano Kevin. Yo tengo otras 5 hermanas y hermanos, pero yo ahorita yo puedo contactar todos. Ajá. Y necesitamos realizar, estamos contactando otras porque somos de familia. Mi familia no tiene fronteras. Todos somos familia. Syracuse, mira, New York es una escuela de los jesuitas que yo no conozco, pero Buffalo yo conozco. Entonces, porque yo soy un graduada de su universidad, yo recibí un honor y yo estaba alegre, gracias. Yo visité, pero el frío, wow. Porque yo tengo 37 años sudando. Si usted van a venir aquí, solo es shorts. En diciembre, shorts. Enero, shorts. Ajá. Una falda muy cortita. Sí. Ajá. Porque mira qué calor aquí. Pero es bueno. A mí, yo no estoy con pena
cuando yo estoy sudando. En los estados, si usted está sudando, está, ay Dios mío, puchica. Aquí todos estamos sudando siempre y no van a decirme, ay, disculpa, cuando yo estoy sudando. Es normal. Es su fuerza de la vida expresando también. Pero experiencias, busca en más de un idioma, ¿me entiende? Nueva amiga, amigo. Chero o chero, diferente. Usa la palabra chero o chero, es amigo, amiga, más cercana, ¿me entiende? Ay, eso es mi chera. De gente, abriendo su vida con otro idioma es un regalo, un regalo, es verdad, un regalo para abrir. Ustedes no están quizás súper familiar o alegre con música clásica. Yo estoy loca con clásica. Yo necesito abrir mi experiencia para escuchar otra música también. ¿Me entiende? No negar total. Es para gozar la vida. I'm going to say this phrase in English. Pig out on life. Pig out on life. Enjoy. Ser cerdo. Sí, yo soy un cerdo. Comiendo cualquiera. ¿Me entiendo? Eso es. Sí, es para gozar, arriesgar. Puede decirle, usted van a ir a El Salvador, hubo maras. Ay, chica, venga pues, ¿me entiende? Mire, qué lástima. Yo estaba con esta situación de esta acta racista en Buffalo, en esta grocery store. Pero en mi corazón yo podía sentir todo. Y más porque yo estaba allá, más porque yo tenía conexiones con esta área de los estados. Yo no tenía familia allá, pero yo tenía conexiones emocionales. Yo necesito sentir todo eso. Y yo estoy siempre pensando en, no somos diferentes en la forma de, somos diferentes, pero no rivales. We're not rivals. Which race is better? Which ethnicity is better? No, we are all connected, but express ourselves in unique ways. Necesitamos realizar la creador. Ninguna planta está fea. Ningún animalita. Cuida la vida de todos. ¿Me entiende? Necesitamos controlar nuestras acciones de amor. Y usted va a tener todos los sentimientos de España. Mira, España tenía problemas, tiene problemas. ¿Y por qué? Ellos son como nosotros. Cada país necesita realizar. Quizás nuestra religión es lo mismo. Algunas veces yo estaba diciendo a mí misma cuando yo era joven, mi religión es mejor que suya. Algunas veces yo no estaba expresando en voz alta, pero yo tenía la idea, mía era lo mejor. ¿Me entiende? No es mejor, es mía. Y es mía y tiene muchas propiedades maravillosas. Yo podría mirar otra, pero no necesitamos estudiar expresiones de culturas, expresiones de la base. Estamos, what is the base you stand on? Yo soy católica, pero yo no estoy con las mismas expresiones. Yo estoy usando todo y reinterpretando. Como yo estoy reinterpretando cosas de otra poesía, otras fuentes de sabiduría.
¿Me entiende? A mí me gustan los profetas. Ellos son la religión fuerte de los judíos. Y Génesis, ay, qué chula la descripción, pero de los judíos. Pero es parte de mí también. A mí me gusta meditar. Yo estoy budista un poquito. No miembro, pero es fuentes de sabiduría, ¿me entiende? Entonces, necesitamos pensar, crecer. Y usted puede decirme mucho sobre la historia de España, yo estoy seguro. Yo no estudié eso. Ajá. Y algunas acciones, mire, yo estoy celosa si usted puede estudiar en España. Ay, Dios mío, quizás yo pueda pedir este presidente Curly para darme una beca para estudiar. Quizás usted tiene preguntas de mí. Yo estoy mirándole. Ajá. Yo puedo pedir. Sí. Sí, por favor, a ver si le hagan preguntas a la Sister Peggy, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se fue a El Salvador? ¿Por qué hace ahí? O sea, es la oportunidad de conversar con ella. Come on. Sí, ok, Sister Peggy, Martin. ¿por qué fuiste a El Salvador y qué hiciste allá? Ok, yo estaba dando clases en teología en Nueva York para 25 años, una universidad. Y yo fui para hablar sobre teología feminista a mujeres ayudando mujeres pobres en Chile. Yo tenía la oportunidad para ir y estudiar qué está pasando allá, dando mi entendimiento sobre teología feminista. Entonces, mira, yo quedé 2 semanas. Yo tenía amor y admiración a las mujeres y las mujeres pobres, las mujeres trabajando con estas mujeres que tienen bien pobres. Entonces, yo decidí para hacer otra vez, porque yo estaba admirando, aprendiendo mucho. Y yo fui con otra hermana y fuimos a Perú, a Bolivia y Chile para repetir en Chile y para comenzar en otros países, los estados también. Pero yo decidí para tener un sabático. ¿Qué significa eso? Profesores pueden tener un semestre gratis afuera, un lugar, ¿ok? De trabajo. Yo fui a Chile. Yo tenía en Chile un terremoto. Ay, yo nunca tenía un terremoto, pero wow, eso afectó. Yo tenía miedo. Yo estaba, pucha, yo no puedo hablar bien en español, pero ¿qué puedo hacer? Yo aprendí mucho durante estos 6 meses. Y yo decidí, quizás yo podría vivir en América Latina. Y yo encontré algunas monjitas buscando para cambiar desde Chile hasta otra cosa, otro lugar más cerquita a los estados. Entonces yo le dije, quizás yo pueda probar eso con ustedes. Entonces yo decidí, yo voy a trabajar en El Salvador y otros 2 decidieron en Guatemala. En Guatemala no hay, la mayoría habla en muchos idiomas indígenas. Entonces, para trabajar con la gente pobre era necesario para mí 2 lenguajes. Yo le dije, yo no hablo en español, yo no puedo tener 2. Entonces, yo decidí El Salvador con hermana Patti en medio de la guerra. Pero yo tenía la idea, estos salvadoreños sabían qué es necesario para vivir, lo básico. Ellos estaban pidiendo cambios para tener educación. Imagínate, estábamos en los años 1980 y la gente, la mayoría, no tenía oportunidad para comprar terreno. Si usted no tenía ese apellido, no podía. Usted era más cerquita de las indígenas. Imagina, 1800
90, estos años. Entonces yo decidí, no, yo quiero liberar la pobreza aquí y tener. Por eso yo quedé. Yo vino para aprender, vivir ayudando mujeres, descubrir qué significa ser mujer por machismo, ¿me entiende? En todo el mundo. Ya. ¿Suficiente? Sí, gracias. De nada, Madeline. Y ya no sabías español antes de llegar, ¿verdad? Nada. Solo gracias. Buenos días. Y no hubo escuelas por la guerra. Yo entré aquí en medio de una guerra. Entonces era necesario para mí ser una de las hermanas, sabía. Esa hermana Patti, quien estaba en Chile. Pero estamos aprendiendo de la gente. Y la gente más ayudándonos eran los niños, porque los adultos tenían mucho respeto a las hermanas, tienen mucha educación, no voy a hacer correcciones, pero mira, los niños están diciendo, no, Peggy, no, hermana, es eso. Y necesita ayuda, pero no puede tener miedo para hablar. Ok. ¿Y Otra. alguna experiencia que tuviste de la violencia? Que puedes hablar de la violencia de... Ay, la violencia era terrible. Quizás lo más dramático para mí era cuando alguien tocó la puerta y anunció, hermana, hay una cabeza en la parque de los soldados formales. Los soldados tenían todos sus cosas como cañones y cosas donde eran municiones en un parquecito cerquita. Y ella tocó a mi puerta. Ningún salvadoreño podría ir enfrente de los soldados donde ellos tenían a head on the ground that they had just cut off. But she came to my house because yo estaba en una situación privilegio. Yo estaba representante de la iglesia, de caridad, de amor para todos, de los dos lados de los soldados en realidad. Pero actos no, yo podría ayudar, porque la gente de Suchitoto no podría ir y ayudar esta cabeza para dar a la familia, para enterrar, para bury. Yo sí, porque yo era de los estados, de la iglesia, y ellos no querían problemas conmigo, pero ellos van a decirle, usted se fue para esta cabeza discapacitada, because you're on that side. I was acting for humane experiences in their head. Entonces, not because I was on the side, but I really was on the side of the poor and on the side of that young man. Anyway, that I thought I was ready. Yo tenía la idea, yo estaba lista para trabajar en El Salvador en medio de una guerra. Pero en realidad, yo estaba lista. Yo estaba joven cuando Oppenheimer explotó esta bomba. Yo recuerdo mirando en cines, en películas, este humo. Estaba marchando en los derechos civiles en los estados, en contra del racismo. Yo estaba participando en feminismo. Yo estaba parte de Vaticano II, que significa abriendo las puertas de la Iglesia Católica. Y yo tenía la idea con mi doctorado en religión, en el estudio de rituales, etcétera, católica, y rituales de todas otras
religiones. Yo tenía la idea, yo estaba listo para ir, pero yo no estaba lista para sufrimiento inocente. La cantidad de gente que el sufrimiento de ellos, imagínate. Pero, ok, la gloria, yo podría ir y ver esta cabeza. Y yo recuperé porque la mujer me dijo en la puerta, es una cabeza fresca, a fresh head. Entonces yo sabía, hay mucho sangre. Quizás eso es un clue para llevar a toalla, a towel. Yo fui con una toalla y a bolsa plástica. Entonces era fresca y era necesario para mí usar la toalla. Pero mira, la gloria podría dar eso a la familia para enterrar. Y la mamá todavía vive. Y estamos compartiendo la historia en la Biblia de María y Elizabeth. María, la mamá de Jesús, y Elizabeth, la mamá de John the Baptizer, Juan. Juan perdió su cabeza. Entonces yo estaba hablando sobre la historia de Juan y Elizabeth. Cuando Elizabeth estaba embarazada y la María embarazada viviendo juntos, esperando sus partos. Yo tenía un dibujo, una obra de arte de María y Elizabeth. Entonces, yo llevé eso a la guardería, era like nursery. Durante de la guerra era para las mujeres pueden poner en el día sus bebés. Y mira, yo estaba hablando sobre este regalo, yo llevé esta a poner en la guardería, las dos mujeres, y yo le dije a las mujeres esta noche cuando yo regresé con este dibujo, de María y Elizabeth la historia. Y yo no quería decirle porque yo sabía, Marta, la mamá del chico que perdió, se llamaba el afro, porque el pelo de él era maravilloso. Entonces yo le dije, mira, usted van a identificar con estas dos mujeres porque los dos perdieron su hijo, uno con sus manos en la cruz, otra con su cabeza. Y yo no tenía ganas porque la mamá estaba presente para decirle, pero ella era necesario. Y todas las mujeres en el grupo estaban, híjole, más silencio pensando en Marta, la mamá del afro. Entonces, pero ella estaba llorando inmediatamente, pero con una voz bien bajo. Alguien sabes, conoce mi dolor. Somebody knows my pain. Porque a otra persona que perdió su hijo, ella comenzó a caminar hasta mí, colgando. I was holding the picture, colgando el dibujo. And she was crying and voice out loud, somebody, oh, gracias a Dios. Alguien está conmigo en mi dolor. Ay, gracias, Elizabeth. Yo tenía la idea, esta historia van a quebrarla, pero mira, estaba dando consuelo, estaba entrando más empatía al lado de ella. Ella tenía esta sonrisa con lágrimas, pero dice, ay, gracias, Elizabeth. Gracias, Isabel, en la voz. Gracias a Dios. Yo no estoy solo. Y yo estaba diciendo, mira, esto está ayudando a mí cuando yo estoy pensando en cuando alguien muere, nunca muere.
mi mamá, mi hermano, mi papá está presente. La fuerza de las historias, ¿me entiende? La fuerza de Oppenheimer, él lucha, él no quería, yo voy a estar primero. Él estaba pensando, Dios mío, van a repetir y hacer. Mira, puede entrar las historias. Ajá. Y sentir, etcétera. Ella todavía vive. Entonces, mira, cuando estamos en el mercado Pepsi Pilsner, no hay palabras entre Marta, es el nombre de la mamá de Eduardo. Yo tengo cosas positivas también. Una vez yo estaba con dos mujeres porque estamos saliendo de la Fuerza Armada. Estamos bajando de un camión. Y yo estaba bajando rápido. Una de las mujeres tenía un bebé y ella salió con su canasta con cosas para el bebé. Y no podríamos rectificar el problema con el camión. Entonces fuimos para en tall grasses, altas, zacates altas. And I wound up with these two women. And one woman who had the baby about 3 o'clock in the morning, she opened the basket and I saw her take out some food, tortillas. And then she took out stuff to change the diaper. Entonces, I was starving. Yo tenía hambre terrible. Yo estaba ay, gracias a Dios. Yo estaba con más hambre cuando yo estoy nerviosa. Y yo estaba nerviosa. Los soldados van a recogernos, etc. Entonces, yo estaba pensando, yo voy a... Pero la otra mujer al lado me dijo, no podemos comer su comida. Usted necesita dar mañana su pecho al bebé para dar energía al bebé, la comida del bebé. Y usted necesita comer, nosotros no. No podemos usar su energía. Entonces, la mujer con la bebé, ella estaba diciendo, oh no, she said, tonight, esta noche vamos a compartir nuestra comida y mañana vamos a compartir nuestra hambre. Tonight we will share our food. Tomorrow we'll share our hunger. Yo nunca voy a olvidar este momento. Esa es solidaridad. Esa es solidarity. Y mira, cuando yo estoy mirando Ucrania, yo estoy los sentimientos de mi propio guerra aquí. Cuando yo estoy mirando, por ejemplo, la gente ahorita en Libia, o donde hay problemas en los estados, este pobre hombre de Brasilia en la cárcel saliendo y yo estoy alegre, no lo mataron, pero él necesita ayuda terrible. Hay complejo. Algunas cosas, esa es la situación de las madres aquí. La culpa es la sociedad no poniendo suficiente cosas para transformar las vidas de gente. Y usted sabe, bullying, eso cuesta. ¿En qué manera podemos aliviar este ego de un muchacho que solamente por una cosa sencilla no es el amigo de nadie o amiga? No, necesitamos sentir. Ajá. Cada experiencia. Ya, sí, la guerra era terrible. Por eso yo estoy aquí, sanándonos. Healing takes a long time. Healing takes a long time. No puede borrar, pero necesita manejar estas cosas que necesita. Mira, yo voy a compartir una historia. Tenemos clases ahorita con jóvenes de 3 años de edad, Richard. 3 hasta 6 años de interpretive dance, danzas interpretativas. Porque cuando hay trauma, está allá.
si cuando usted casi pase una semáforo rojo, a red light, you kind of go through it. Ooh, ooh, ooh. Or you get bad news, somebody has cancer. Ooh, you turn your body in. This is normal for the human species. When something that's difficult, you kind of, it was even difficult for that Coco to accept that she won. She started to cry. She fell back. She said a prayer. She's looking to express. Well, let me tell you, the war has left us. We had 10 massacres just in my parish, massacres of 150 and some 300 people, 10 times. And so all of this stays if we don't face it. Well, it's very necessary to teach little children to express their emotions, not inward, but outward. Look at me now, everybody. Look at me. No, oh, mira, no, oh, it's, oh, ayúdame. Look for help. Put your arms out. Like if something happens to you and you're crying, you don't want an adult to say to you, shh, 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 stop, stop, stop. We know now it's better to say, cry harder. You're in my arms. Express it. When our emotions need to be expressed bodily, get them out. Does that make sense to you? Don't hide them. Don't say they're not good for me. Young boys used to get that all the time. Little boys don't cry. Be courageous. What do you mean, be courageous? I'm courageous expressing myself. That's what it means, to say what's happening to me. I want to say it to people who love me. I want to look for people who can hold me in this moment. And I'm realizing I was not a good babysitter. Listen to me now. Yo no estaba un buen babysitter, porque cuando era algunas alegría en la casa, lots of times they started jumping on the bed. And I'd say to them, no, 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 don't jump. Why not? I should have said, jump higher. I'll be here to protect you. Don't worry. I'm not going to let you fall. Come on to the couch. You can't fall back. I wasn't saying rejoice, rejoice. ¿Me entiende? Este es 3 años. No necesita tener miedo de esta cosa, cualquiera. You know, little babies are going to teach us. You know, I'll tell you where this comes from. A combination of psychologists picking up a dance from Germany, Eurythmia. After World War I, 100 years ago, they discovered a dance that they made up to help each other. Was they became the instrument in the dance. They were trying to be to the music, and so they were expressing themselves with their bodies. Psychologists are using that. I mean, it makes so much sense. It's logical. Express outwardly. We have mouths to say it. We have mouths to shout it. We have legs to run. Oh, it's so much fun for me to watch these 3-year-olds. Just something else. Yeah. Come on down and watch them with me. Yeah. Yeah. Oh, I remember wonderful things. Yeah. For the I'll tell you record, what- Yeah. I've been to Sister Peggy's place twice. It's safe, Yeah. it's beautiful, it's lovely, and you should go. Okay. Listen, I want to say this. We now have a mediateca because we have a museum, and the extension of the museum is to keep hearing the stories of before the war, during the war, after the war. Our histories are complex. You know, don't erase the Civil War. Erase our behaviors that we're still racist after hundreds of years. Get rid of that. Work on it. But the thing is that don't deny it. So we're capturing now in you know, all the virtual materials. Everything is going to be in the clouds. We're going to transfer our videos and our you know, all that, and we're getting more documentaries, but they're beautiful. I would like to send to you, Richard, a couple of documentaries that we've done so you can see Centro Arte para la Paz, how it looks now. Our school looks beautiful. We've recovered an 18th century chapel. Imagínate,
1840. Es de adobe. It's a cave. It's mud, mud bricks. And it's beautiful. And it's not a chapel just to do this. It's a chapel to sing and to dance and to prayer. Everything is a prayer. It depends on your intention. If you're giving a concert, you're smiling because you're making people happy. It's your way. You're the priest or the bishop doing what needs to be done. Say that you're grateful for the gift of being human. Express what you're grateful for. The ability to play whatever or sing or dance or drama, you know? Oh, it's great. I'll show you pictures of our taking them down. So you know what? Materially, this was abandoned for 25 years, this whole place. They closed it down because of the war. And 15 years ago, I started rebuilding. So it's coming back to life, and so are our spirits. We're able to control some of those terrible memories and remember some of the wonderful lessons that we've learned about the mystery of being human, absorbing the pain. Sometimes the pain gives us good information about how complex it is and identify with the pain of others, you know? So I always think of you when I hear about the cold weather, your pain, you know, I can identify with it. And I don't think I could live there now, but I guess I could if I had to. Yeah. I can I don't barely know. say it, so. Okay. Yeah. But I will send you a few videos so you can see the center and see our little kids in action and get some sense of people struggling. And that's what you're doing. I like your university. It's not a huge campus. So what's huge about it is the presence. You know, that's the important thing. You're not way off one end. You're right there in the middle of all these energies. And read into people's faces. Puede leer. Nadie va a hablar con usted, pero usted puede sentir. Usted, ¿por qué usted está usando otro idioma? Usted está leyendo facial communication. Communication is bigger than words. So when you're in a Latin company, you get half of it because you've been trying to read the faces, Don't take faces for granted. Try to get into the withinness of who you're looking at, la interior. Es increíble. Pero esto significa, vive en su interior. Eso es donde está su valor, es más importante. ¿Quién soy yo? Una acumulación de todo. Y yo estoy identificando qué es más de valor para mí. Para recordar, hay más alegría en mi vida, porque yo estoy en medio de gente que está expresando mi amor y esperanza y fe. Eso es. Ajá. Yo puedo morir con una sonrisa porque gente como usted está en sus manos. Hacer cualquiera es necesario que puede hacer. Estudiar qué quiere este Dios, este gran misterio. Cuida qué significa esta palabra Dios. Para mí es la fuerza de todo. La fuerza y la cosmogénesis. Es still beginning. La planeta está en evolución todavía. Yo soy de evolución y yo tengo el impulso para continuar, no extinción. Ay, Dios mío. 1, 2, 3, 4. Yo voy a dar camas y Ricardo también puede venir, ¿ok? Y How las much camas time? son cómodas, ¿eh? Uno I puede see. dormir bien. Yeah. ¿Otras preguntas o Una comentarios? última pregunta, porque ya estamos casi a la hora. Amen, ¿tu mamá no se fue a El Salvador hace poco? Sí, sí. Ujú. No me diga. ¿Con ¿Conoció quién? a Sister Peggy?
No, no todavía. No, did your mom meet Sister Peggy on the trip? No. Why did Un viaje decirnos, why did she come, Eamon? It was something through Canisius. Oh, okay. It was a Jesuit. Yeah, I get it. Yeah, probably through Crispas. La organización que está jalando delegaciones. Canisius came with students years ago. And that's how I knew John Hurley first. It was the first year that he came and the first year that students came. And I was so impressed hearing him speak and the students being able to expose their feelings in front of him and pray together. I was impressed, and and then they stopped coming because of the gang activity. But come on down, you know, we know how to protect you. Come on down. I'd love to have you come. Tell him it'll make a difference in a lot of people's lives to be able to just stand safely and listen to stories, but people who never give up. And they're there in your neighborhoods. They're continuing despite all the setbacks. And remember that you will have setbacks. Listen, you're going to make mistakes. Just make interesting ones. Learn from your mistakes. Don't make stupid mistakes. Make interesting ones. And then share them. And then laugh at them. You say, God, you won't believe what I did, you know? And don't feel bad. Express yourself. Express your strong feelings. That kind of thing, you know? Like Hermana Pepsi. No. And just humorizing. Make, chistes, jokes. When things get nervous, you know? Alleviate the next time bring your mother to class. Oh, I will. Yeah, have her talk about what she saw and Yeah, you know? yeah. Yeah, that would be great. And you know, you're very lucky to have a class this small. It becomes more informal and you touch each other differently. It's different for Richard, your professor. It's different for each of you. And it was different for me, really, you know? And Well, yeah. Tell my bosses that a small class is beneficial. Okay, that would be great. Yeah. And you could combine it with the Latin American studies. You could combine it with history. You could combine it with art, you know, learning to what everything is art, you know. Oh gosh, I'm not a drawer or a painter, but everything is emotion. Yeah. I would say that Sister Peggy's life is art. So Isn't that beautiful? Thank you. Thank you. It is, you know, I'm adding colors all the time. Sometimes my colors are gray, but most of the time they're blue and green and they reflect this universe, you know. Yeah. Tell your mother I'm sorry I missed her. Oh, she is Okay. too. Yeah, qué bueno. But no, come bueno, on. hermana, muchas gracias. Ya De estamos nada. Oh, Sister Peggy, gracias por todo. Ay, gracias a usted, Anthony. Gracias. Gracias a usted. And I really mean that. I love talking with you and come on down and help me make my Spanish better. Okay. You know, I don't know the grammar, but I have a pretty good accent. So I can help you with your accent and you can help me with my endings. All right? Life isn't just a verb, but it is a verb. Okay. It's movement. Ciao. Bye now. Bueno. Okay. Ciao. Chao, chao. Dios.